Bienvenida o bienvenido a nuestro canal de Twitch de Área de Penalti y a los que estáis ahí en YouTube también, por si nos estáis viendo luego. Pues estamos aquí con un profesional, con un grandísimo periodista que tiene una larga carrera, larguísima. Como ya lo veis, Fernando Evangelio, periodista internacional que trabaja en tiempo de juego en Cadena COPE. Eh, no sé qué presentar más porque es que me pongo hasta nervioso de decirlo, tío. No, hombre, no, no es para tanto. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Pues ¿Qué tal? ¿Cómo todo bien, y estás? aquí estamos con Miguel, con Juan y con Alex. Y bueno, si estás viendo esto en YouTube, pues déjate un like y suscríbete. Y sin más dilación, pues vamos a hablar de las cosas de la vida que se llama el fútbol que tenemos aquí de por medio, ¿no? De lo que queráis, yo estoy dispuesto a hablar de lo que queráis. Bueno, pues yo tengo la primera pregunta ya, Fernando. Todo ¿A el bote mundo, pronto? sí, 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 y directa a la 100. Todo el mundo Perfecto. te denomina experto en fútbol internacional o Sí, periodista experto en fútbol internacional. sí. Sin embargo, tengo entendido que a ti esa nomenclatura, esa denominación no te gusta demasiado. Ya lo estamos hablando fuera de cámara antes, y si te puedes explayar un poco más en esa explicación. No, no, no me gusta mucho no por nada, sino porque creo que no es fiel a la realidad. O sea, es verdad que hay una figura del redactor experto en fútbol internacional bueno, lo hablábamos antes. En radio, por ejemplo, lleva 20 años como mucho. Antes no existía. Eh, y yo, por ejemplo, cuando estaba en Carrusel Deportivo, en la SER, lo primero que hice, a mí siempre me ha gustado el fútbol internacional y me quería dedicar a eso. Y lo primero que me tocó hacer, porque me tocó hacer muchas cosas en el carrusel en la SER y me ha tocado hacer muchas cosas en tiempo de juego. Es verdad que en tiempo de juego, en estos 11 años que llevamos en tiempo de juego, mi perfil primordial o mi perfil principal ha sido el de redactor dedicado al fútbol internacional. O sea, he dejado un poco más de lado otras cosas. Pero en la SER me tocó hacer prácticamente de todo y, y hasta un punto determinado, pues no sé si 2003 o 2004, no fue cuando empecé de verdad a dedicarme a cubrir partidos de fútbol internacional. Y al principio era cubrir el partido más destacado de la Premier del domingo a las 5 de la tarde, que me acuerdo que me subía a un cuarto en el que estaban todos los aparatos electrónicos en la radio, un cuarto en el que, como hay un montón de aparatos electrónicos, tiene que haber una temperatura distinta a la del resto de las. Y hace bastante frío, entonces me subía con un plumas o con un abrigo y con un teléfono, pues entraba ahí para contar el partido destacado de la Premier. Así empezamos. Después lo fuimos perfeccionando un poco y me metí ya en un estudio y fuimos cubriendo más ligas, pero esto ha acabado en que al final una misma persona, que ahora tengo la suerte y el privilegio de tener la ayuda de Luis Millán y poder compartir también un poco tarea con él y poder repartirnos el trabajo, pero yo he estado 20 años haciendo ese trabajo yo solo y hay que abarcar pues 5 ligas grandes, más las que no son tan grandes en Europa, los equipos que juegan Champions, especialmente los rivales de los equipos españoles, equipos de Europa League, que cada vez le estoy pudiendo hacer menos caso a esa competición, porque al final tienes un tiempo limitado y hay cosas a las que tienes que renunciar. Más fútbol sudamericano, más selecciones, o sea, todo, más los futbolistas que interesan a los equipos españoles que están jugando en Francia o en Portugal o en Holanda o en Bélgica. Al final es un campo que es totalmente Sí. inabarcable. Entonces, a mí la definición de experto en fútbol internacional no me gusta simplemente porque es mentira. Es que no se puede abarcar todo. Es un campo imposible de abarcar y que además es infinito, no se acaba nunca. Con lo cual, yo siempre digo que soy redactor dedicado a fútbol internacional. Eh, que es un poco más, que se ajusta un poco más fiel a lo que es más fiel a lo que es ese trabajo. Porque Sí, experto se puede complicado. ser de una cosa mucho más Sí, acotada, sí. pero de eso es imposible ser un experto. La verdad que de 200 ligas es bastante complicado ser experto. Sin embargo, sobre todo con la ayuda de las redes sociales, está habiendo cada vez más, no sé si expertos, pero especialistas en determinadas ligas o incluso Sí,
Panenquitas. En fútbol internacional, lo que Roberto Gómez denomina como panenquitas. Sí. ¿Y qué te está pareciendo como este boom que se ha dado, sobre todo, si es verdad que es un proceso que lleva, eso, lo que comentabas antes, 10, 15 años dándose, pero que parece que en los 2 últimos años o en el último año ha existido un boom y ahora existe un experto de liga austriaca, de liga moldava Sí. y de infinidad de ligas? Y eso, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre estas cosas y si es bueno para la profesión. Mi opinión es que hay que distinguir, que a veces en redes sociales cada vez nos cuesta más, sobre todo en Twitter, hay que distinguir al aficionado del profesional. Es decir, si a ti te gusta la Liga Austriaca mucho, porque sigues los partidos todos los fines de semana, eres de un equipo determinado o incluso te gusta seguir esa liga o acompañar esa liga, ver los partidos, eso es una cosa, vas a ser consumidor de esa liga y además vas a ser mucho más experto en eso que un profesional que abarque, como puedo ser yo, un profesional que abarque un ámbito mucho más amplio y en determinado momento tenga que ver una cosa de un equipo austriaco porque un equipo austriaco se enfrente con un equipo español. Entonces alguien que sigue la liga todos los fines de semana, por una cuestión meramente lógica y de sentido común, va a saber más que yo sobre esa liga. Ahora bien, eso es una cosa. Y otra cosa es dedicarte profesionalmente como periodista a solo cubrir esa liga. ¿Te puedes ganar la vida como periodista cubriendo solo la liga austriaca? Complicado. Yo creo que solo en determinadas circunstancias. Si eres un periodista que por lo que sea aterriza en Austria y tienes que vivir allí por condiciones personales, familiares o profesionales de algún familiar o lo que sea, o tuyas, y te conviertes en corresponsal y trabajas en varios medios y trabajas en la lengua materna, trabajas allí en alemán y trabajas para varios medios de allí y al mismo tiempo haces cosas con medios españoles, puede ser que vivas de eso. Si eres a lo mejor. Si eres un periodista o tienes una formación de periodista, que esto es un debate más largo y lo podemos hablar en otro momento, o eres una persona que no tiene formación de periodista, pero tienes una cuenta de Twitter y te gusta mucho la Liga Austriaca y te gusta informar sobre la Liga Austriaca, bueno, yo creo que a veces hay que diferenciar al profesional del que no lo es, creo, creo que nuestro trabajo tiene una formación y para hacer nuestro trabajo hay que formarse como hay que formarse para hacer muchísimas otras cosas en la vida. O sea, esto es un trabajo y al final te tienes que formar para hacerlo. Yo dudo mucho que alguien desde aquí, dedicándose solo a la Liga Austriaca o solo a la Liga Belga o solo a la Liga Rusa o incluso solo a la Liga Francesa, Italiana, Alemana o Inglesa. La inglesa está bastante fronteriza, porque la inglesa es una liga tan grande, tan desarrollada, que demanda tanta información, que puede ser que seas un periodista español que viva aquí y te puedas dedicar a eso. Bueno, lo sigo viendo complicado, pero hay más posibilidades. Pero cuanto menor sea la liga, cuanto menos repercusión tenga aquí y cuanto menos nivel de información o nivel de producción de información tenga, va a ser más difícil que te dediques a eso. Ese es mi punto de vista. Además es que los medios tienden a todo lo contrario. Yo acabo de poner mi ejemplo. Yo soy un redactor, soy una persona y he estado 20 años haciendo ese trabajo yo solo en una radio nacional. En una radio y después en otra. Primero en la SER y después en COPE. Con lo cual, eso te da una pista de qué tipo de profesional o qué tipo de cosas busca un medio o un gran medio que hagas. Cuanto más abarques, mejor. Sí. Claro. Cuanto más campos te metas, mejor. Fútbol internacional, que es lo que estábamos hablando antes, es solo un campo, pero es un campo infinito. Luego tiene muchas cosas muy pequeñitas, pero cuanto más pequeñitas sean las cosas que forman fútbol internacional, más difícil te va a ser vivir de eso. Otra cosa es que te vayas de corresponsal o de enviado especial a un país determinado y ahí quieras hacer una carrera. Bueno, pues probablemente tendrás que hacer varias cosas, tendrás que trabajar para varios medios para poder comer, pero bueno, por poder ser, puede ser. Claro, no, creo que
también la parte positiva es verdad que muchos no son profesionales, sino aficionados con muchísimo conocimiento. Sí. Pero también te abre la puerta a conocer muchos jugadores o saber qué tipo de jugadores pueden llegar a tu liga o cuáles no, según quien te lo cuente, ¿no? En plan, no solo el peso que tenga, sino que si de repente te hablan de Haaland, en lugar de ahora te lo cuentan cuando marcó 9 goles en el Mundial Sub-17 o Sub-21, Sí. La referencia que tenías que buscar era alguien que supiera de fútbol noruego. Y claro, ahí el aficionado también lo agradece. Obviamente sí, un profesional lo cuenta de otra manera. Tú ponte, perdona que te corte, ponte en la piel de un presentador de un programa de televisión, de radio, o una tertulia, o lo que tú quieras, que quieras específicamente hablar de eso. Alguien que pueda saber mucho de la Liga Noruega o de Holland, que te pueda hablar de él, no tiene por qué estar preparado para aparecer en un programa 10 minutos y explicarte como te tiene que explicar cómo es ese chico, los orígenes que tiene, situarlo en un contexto, analizar su forma de jugar. A lo mejor sí, a lo mejor esa persona que no tiene formación en periodismo tiene una capacidad para comunicar brutal y te lo explica muy bien. Pero yo creo que nos confundimos mucho con esto. A veces nos pensamos, sobre todo en redes sociales, o sobre todo en Twitter, más específicamente en Twitter, abriendo una cuenta, dedicando tu tiempo libre a seguir una cosa e interactuando con tus seguidores, informando sobre eso y tal, hay mucha gente que se piensa que ya es profesional del periodismo. Y yo creo que hay bastante confusión al respecto. O sea, no solo tienes que tener el conocimiento, tienes que saber contarlo también. Tienes que saber cómo funciona ese medio en el que vas a entrar, cómo funcionan los tiempos en la televisión, cómo funcionan los tiempos en la radio, cómo funcionan los tiempos en la prensa escrita, en la prensa digital. Y eso, sin rodaje o sin experiencia en esos mundos, es más difícil de tener. Hay gente que lo tiene sin necesidad de formación, porque son muy buenos y ya está. Y luego van puliendo cosas. Pero, joder, Santi Cañizares es un tío que ha sido futbolista de élite, profesional, internacional con la selección española, ha jugado Eurocopas y Mundiales, y es un tío que puede presentar programas de televisión. Lo normal no es ser Santi Cañizares. Lo normal es, si no tienes formación en eso, pues que te cueste un poco más hacer eso. Pero también... Bueno, dale, Juan, dale. No, Juan. iba a comentar, que lo has comentado un par de veces, en cuanto a formación, ¿te refieres a lo que es la carrera en sí de periodismo o a estar en los medios? Porque y rodaje, solo, como has dicho. Porque sí que creo que hay perfiles como Andrés Onrubia, que empezó en Twitter y de ahí sí que dio el salto a los medios como AS, como Gol Televisión, y sí que quizá eso pudo ser un inicio para luego saltar e ir cogiendo ese rodaje, esa experiencia y esa formación. Por eso te pregunto que igual... Es que creo que el caso de Andrés es muy peculiar por ser muy extraordinario, porque es que nos podemos pensar que al final haciendo eso puedes llegar a trabajar en los medios muy fácil y es un caso extraordinario. Vale, sí. Y a mí me da la sensación, sin haberme sentado con él nunca a hablar cara a cara de este tema, me da la sensación de que él es verdad que está colaborando con medios profesionales, pero que tiene muy poca experiencia sobre el terreno en medios profesionales, es decir, en una redacción. En una redacción de televisión o en una redacción de una radio o en una redacción de un medio escrito o digital como puede ser el AS, no solo escribiendo sobre fútbol francés, que es lo que escribe él o sobre lo que le gusta a él. Hay un camino que hay que recorrer y que muchos profesionales de la comunicación hemos recorrido, que yo creo que es el camino más natural. No es el único camino, a lo mejor Andrés dentro de 10 años es jefe en una redacción de un medio de comunicación y tendrá mucho mérito lo que ha conseguido y habrá que aplaudirle, por supuesto. De hecho, creo que ya hay que aplaudirle por haber llegado ahí sin haber hecho un camino más natural, menos ortodoxo. Pero a lo que me refiero con tener rodaje es haber trabajado en eso. Yo tampoco soy un talibán del el que no sale de la facultad de comunicación no puede ser periodista, porque hay muchos compañeros míos
que son genios de la radio y no son licenciados en periodismo. O sea, no se me ocurriría hacer esa distinción de el que no ha salido de la facultad no puede ser periodista. No, yo creo que eso es irreal. Pero sí que creo... también te digo que los estudiantes de periodismo pueden decir, oye, es que nosotros estamos aquí 4 años yendo a la facultad, estudiando y sacándonos las asignaturas, intentando progresar en esto para luego trabajar, y hay gente que nos está, por el camino corto, nos está adelantando por la derecha y por la izquierda. Pues entiendo que les moleste, porque si hay un camino trazado, pues lo normal es que hagas ese camino. O sea, el camino más natural sí que es pisar la facultad de Ciencias de la Información o de Comunicación Audiovisual o de Periodismo. No es el único camino, pero lo que yo creo que sí que hay que hacer, o lo que yo creo que es el camino un poco más natural, es ir cogiendo experiencia en redacciones, en medios, y que te toque hacer absolutamente de todo. Que te toque cubrir guardias, que te toque comerte días libres, que te toque hacer turnos haciendo cosas que no te gustan, porque a veces cuando más se aprende en un medio de comunicación es haciendo cosas que no te gustan, y que puedas aprender de tus errores y de los compañeros e ir dando pasos hacia adelante, que al final es que yo creo que también hay mucha prisa ahora mismo. La gente de vuestra generación me da la sensación de que tiene mucha prisa, a veces demasiada. Y esto es un camino muy largo, que cuesta mucho recorrer y que hay que hacerlo, me da la sensación, poco a poco. Y Fernando, comentando eso de las facultades, además, bueno, yo y Gabri y Juan, que somos estudiantes de periodismo, al menos en mi opinión, creo que tendríamos parte de razón al recriminar que, mira, tú que no has estudiado periodismo, que no has hecho ese camino natural, como has dicho, estás ocupando lo que debería ser mi puesto de trabajo. Sin embargo, creo que nosotros no estamos en ese... ¿Lo dices por mí o lo dices por...? No, desde mi experiencia personal como estudiante Está hablando de mí, Fernando. Vale, es que yo soy licenciado en periodismo. No, ha dicho tú, es un tú metafórico. Sí, tú genérico, es vale. Metafórico, vale. Pero yo no soy periodista sí. tampoco. Vale. Pero... Bueno, escucha, perdona que te interrumpa. No. Puedes ser periodista sin ser licenciado en periodismo, sí, ¿eh? Eso es. En ese caso, no soy licenciado en periodismo. Vale, correcto. Y periodista tampoco, estamos intentándolo. Estás en ello, vale. Correcto. Perdona, Miguel, que te he interrumpido. Sí. Pero eso, lo que quería comentar es que la sensación que tengo yo acudiendo a la facultad, llevando 2 años y medio acudiendo de manera diaria prácticamente a la facultad, es que la carrera de periodismo no da a los estudiantes de periodismo ese valor añadido que deberíamos tener con respecto a otras personas que no han estudiado esa carrera y que sin embargo tienen el mismo objetivo que nosotros, que es de llegar a un medio, de comunicar y de, en general, ser periodista. Sí, hay mucha demanda y cada vez menos oferta, porque hay que tener en cuenta también que en los medios de comunicación profesional también nos hemos montado, digo plural majestático, porque yo estoy en un medio de comunicación profesional, en un gran medio. Es verdad que hemos montado nuestra red de formación, nuestra propia red de formación, y hay másters o cursos de posgrado que pertenecen a las empresas y que hay muchos profesionales de práctica, de beca, que salen de ahí y después se quedan en la redacción, o muchos es verdad que no tienen la suerte de poder quedarse y buscan trabajo en otros sitios, pero claro, hay un embudo mayor que el que había cuando yo empecé a estudiar periodismo, que yo prácticamente fue al mismo tiempo cuando empecé a estudiar periodismo y cuando empecé a trabajar en esto. O sea, hice las dos cosas prácticamente al mismo tiempo, y en mi época era más fácil entrar en un medio de comunicación profesional. Ahora es más difícil. Entiendo que lo que dice, entiendo esa frustración de la que hablas, y estábamos hablando también antes de eso. O sea, lo normal es que vosotros digáis, joder, yo me tiro 4 años aquí y yo quiero... nadie tiene asegurado el trabajo cuando acaba la carrera, menos ahora. Pero claro, tener, digamos así, una perspectiva mejor de poder dedicarme a lo que me quiero dedicar y para lo que en teoría me estoy formando. Sobre enseñar la profesión en la facultad, creo que eso es algo que deberían
tratar los profesores de las facultades de ahora mismo, porque yo al final soy profesor en el máster de COPE o en el curso de periodismo deportivo de la radio y no estoy metido como tal en el mundo universitario. Entonces creo que sería injusto que yo me pusiera a decir ahora, no, hay que colegiar el periodismo, tienes que directamente tener la licencia para poder trabajar en un medio y los medios lo tienen que reformar y además las facultades tienen que hacer no sé qué. Bueno, creo que es injusto que yo diga eso. Eso los profesores, los docentes y la gente que enseña probablemente tenga sus propias frustraciones, de que el plan muchas veces de estudios o que la forma de cómo está diseñado esa carrera no les permita del todo enseñar esta profesión como quieren. Yo creo que al final esto se aprende a trabajar, se aprende trabajando. Y en esta profesión, fundamentalmente, más que en otras, me da la sensación. Sí, eso es un poco un tema que estáis hablando todos y que justo yo quería tocar porque es como... Lo entiendo totalmente porque creo que es una de las profesiones que más tienes que aprender haciéndolo, porque creo que tú no sabes hacer, por ejemplo, una crónica de un partido, un análisis acerca de un jugador, o ya no te digo solo de periodismo deportivo, hacer una crónica sobre una obra de teatro, analizar o estar en una rueda de prensa, preguntar a Fernando Simón, por ejemplo, creo que eso no lo aprendes hasta que no estás ahí, hasta que te equivocas y tú dices, vale, podía haberlo preguntado de esta forma, podía haberlo preguntado de otra, pero es que lo que, no sé si a lo mejor tú ves desde otra perspectiva esta reflexión que creo yo, es que la oportunidad no se da, me refiero, yo ahora mismo... Aunque sí que es verdad que con los medios de comunicación y con las redes sociales ha mejorado mucho, no Sí. tengo esa posibilidad de preguntarle, termina el partido y hacerle unas declaraciones a Marcos Llorente. Yo qué sé, ir a ver cómo es el partido entre el PSG y el Bayern. Cosas así que pienso que está muy cohibido porque lo que frustra, por así decirlo, creo que un poco es, tienes que practicar, pero no puedo practicar porque no me da la oportunidad, pero porque a la vez también me piden una experiencia que yo no tengo porque no he podido practicar. No sé si sí, entiendes eso. te entiendo por dónde vas, pero entiendo también que lo que quieres ahora mismo es hacer partidos de Champions. Pero, pero se pueden cubrir partidos de segunda B y de tercera, que yo también lo he hecho al principio, ¿sabes? O sea, quiero decir, al principio y al final. Claro, no, me refiero, yo no lo digo de ahora, de correr, como hemos hablado, de ir tan deprisa, de quemar etapas, me refiero que ves a corto, medio, largo plazo, que tú ves que yo, por ejemplo, el año pasado estaba trabajando en un medio que cubría la Juvenil División de Honor. Sí. Y no ves que puedas subir más, ¿sabes? Pero no es trabajar tampoco, porque creo que ahí está el problema. En que sí, hay que formarse, ya no en el sentido de ir a la facultad, sino hacer cosas, pero si tampoco te pagan o te remuneran como para que tú luego puedas vivir, es que es una cuestión de supervivencia. Entonces, por eso yo comentaba que igual esos 4 años que te tiras yendo a clase, como dice Miguel, cada día, si tú los dedicas a buscar otra salida y luego además encima te especializas en una liga que quizá pues pueda ser interesante aquí en España, lo mismo igual tienes hasta más opción de que te contraten, ya no te digo en un medio grande, pero sí que te hagan llamadas puntuales y de ahí puedas ir haciéndote poco a poco un nombre. Te pregunto a ti que para que tú veas tu punto de vista. Yo es que creo que desde fuera se ve más fácil y desde dentro se ve más complicado. Yo ya tengo bastante experiencia en producir programas, en estar en una redacción, en saber con quién se cuenta más y con quién se cuenta menos, en saber lo que cuesta también hacerse un perfil o hacerse un nombre en una determinada área de esto que es periodismo deportivo, que también es muy grande. Y creo que a veces desde fuera las cosas se ven un poco distintas. Es verdad que ahora hay más facilidad para hacerte tu propio camino y que, por ejemplo, yo me dedico a la radio porque yo empecé haciendo radio en la emisora de radio de mi colegio mayor, en el que viví cuando llegué a Madrid, porque yo vine de Cuenca y vine aquí a estudiar informática, que era una cosa que no tenía nada que ver con periodismo, y me puse a hacer radio en el Colegio Mayor Chaminade, que es donde viví, emisora de radio que sigue existiendo, por cierto, se llama Onda Mayor. Empecé a hacer radio ahí y gracias a eso
gracias a que hacía programas de lo que a mí me daba la gana, cuando a mí me daba la gana, me dedico a la radio. Pero claro, después de ese proceso autónomo en el que yo me hacía mis propios programas, y yo recuerdo que después de haber hecho programas en la radio del Colegio Mayor, llegué a mis prácticas en SER Cuenca un verano y me hice autocontrol y probé a hacer una pequeña emisión de los 40, hacer un cambio de publicidad que había en los 40 principales, un cambio de emisión nacional a emisión local, y el compañero me dejó hacerlo y me dijo, venga, tienes que poner una canción y poner algo para decir que estás en los 40 principales de Cuenca. Y cargué una lista de 7, 8 indicativos distintos y los repetí. Estás escuchando 40 principales Cuenca. Esto es los 40 Cuenca. Esto es... Claro, yo no sabía, haciendo radio en mi colegio mayor, que eso en la radio no se puede hacer. Que el indicativo es para usarlo de forma puntual y si metes 1, pues está bien metido, pero si metes 8, es demasiado. Ese tipo de cosas se aprenden trabajando en un medio profesional. Y es a lo que yo voy, es que cuando tienes unas prácticas, aunque estés un poco puteado, aunque te paguen poco o no te paguen nada, aunque... que eso es una situación que se supone que es transitoria. Cuando pasas mucho tiempo y no te pagan nada o te pagan muy poco, pues claro, hay gente que puede aguantar y que tiene esa suerte de que puede aguantar y apuesta, y la apuesta le puede salir bien o mal después, y hay gente que dice, mira, es que no puedo, tengo mi alquiler, tengo que pagar mis gastos y yo no puedo alargar esta situación. Entonces tienes que tomar una decisión y tomas la mejor decisión o entre las que tienes, a lo mejor la menos mala. Pero claro, yo creo que es muy bueno el poder entrar en un medio que ya tenga su estructura, que ya tenga sus profesionales, que ya tengas una labor determinada, aunque la labor que te encomienden en esos 2 meses o 3 meses de prácticas no te guste nada. Yo creo que así se aprende mucho, me da la sensación. Y después eso te sirve. O sea, de lo que seguramente estoy diciendo muchas cosas en las que esté equivocado. De lo que estoy totalmente seguro es de que todo lo que he hecho yo desde que empecé, desde el año 97 que empecé a hacer radio aficionada y 99 que empecé a hacer radio profesional, todo lo que he hecho yo me ha servido para algo, todo. Y luego vas cogiendo. De esas cosas vas cogiendo un poquito de cada cosa. Y Fernando, ahora que, bueno, corrígeme si me equivoco, ahora mismo estás comentando algún partido esta temporada, porque sé que en la pasada temporada estabas comentando, creo que en Liga Portuguesa en Eurosport. Sí, eso duró 2 meses solo, final de temporada de la temporada pasada, y eso se acabó y no... Yo te quería preguntar el cómo te preparas, porque también fuiste comentarista en Canal Plus, que se llamaba en aquella época. Varios años. ¿Cómo te preparas los partidos a la hora de, por ejemplo, este fin de semana hay un Leipzig-Bayern? Pues te miras los partidos de antes, los últimos 10 partidos de ambos equipos, noticias, diarios locales. ¿Cómo te preparas los partidos antes de comentarlo, mejor dicho? Hay que conocer a los dos equipos que juegan lo que puedas. Normalmente la gente que se dedica profesionalmente a scouting o a seguimiento de equipos, análisis de rivales, etcétera, te dicen que por lo menos 5 partidos tienes que ver del equipo. Pero vivimos en una vorágine tal que muchas veces no da tiempo a mí no me dio tiempo a verme 3 partidos del Benfica y 3 del Vitoria de Guimaraes, por ejemplo. Pues a lo mejor me vi alguno del Vitoria y luego me vi resúmenes, y del Benfica ya con lo que ya tenía visto tenía una pequeña base y eso lo reforcé con los 2 últimos partidos, o si te da tiempo, por los 3 últimos partidos. Pero no siempre hay tiempo. Lo que se pueda ver a los 2 equipos, ver a los 2 equipos. Y después situarse en el contexto de la liga. Leer medios de ese país si se puede, informarse de cómo están los equipos, qué bajas y altas han tenido en el verano, si han tenido lesiones importantes, qué jugadores son los jugadores claves. Después el análisis del equipo en sí. Análisis, a mí tampoco me gusta mucho lo de análisis, porque yo no soy analista, yo soy periodista. Un analista es alguien que se dedica en un club profesional o en una estructura de dirección deportiva profesional a hacer eso. Yo hago un poco una especie de análisis de andar por casa, como digo yo. Claro, eso te iba a decir, perdona que te interrumpa. Sí. Tú como periodista necesitas no ser un analista, pero a la hora de comentar un partido sí necesitas
tener ciertas pinceladas de análisis a la hora de analizar a eso, precisamente. Por eso yo creo que la formación continua es importante y por eso yo me he preocupado en los últimos años de hacer cursos de scouting, cursos de análisis de táctica. Llevo 2 años con Loren Manchado, un amigo que es entrenador, dándome clases particulares de fútbol y de táctica y analizando partidos con él y enseñándome cosas que me pueden servir. Me he preocupado de formarme, pero que es algo que, por ejemplo, me faltaba en la época de Canal Plus. Yo en la época de Canal Plus no tenía eso. O sea, a la hora de analizar los partidos a la hora de, más que analizar, de interpretar lo que estaba pasando en los partidos, era mucho peor, por ejemplo, que ahora, porque me he preocupado y sigo con mucho camino por recorrer, tengo todavía mucho camino por delante, pero tengo mucho que aprender sobre esto y sobre muchas otras cosas. Pero creo que he mejorado en eso y es porque me he preocupado en formarme con eso. Ahora, si me llama el director deportivo del Villarreal o Antonio Cordón, el director general del Betis, con el que me llevo bien, si me llama y me dice, Fernando, ponte ahí y analízame al rival del juvenil del Betis este fin de semana. Pues yo no voy a saber hacer eso. Yo creo que me faltan horas todavía de formación para poder llegar a hacer eso. Sí que coges un poco los conceptos más básicos e intentas, al final nosotros somos comunicadores. Tú lo que estás haciendo cuando comentas un partido es interpretar lo que pasa en el partido y transmitírselo a alguien que puede que no tenga ni idea de esa liga o que puede que no se haya acercado a esos equipos nunca. Entonces no puedes tener un lenguaje excesivamente técnico. Tienes que traducir esa información que estás procesando tú internamente o que estás viendo tú en el partido, traducírselo a alguien que puede no estar muy familiarizado con esos equipos o incluso con ese deporte. Entonces hay que hacer también un poco una labor de traducción. Y después, pues no difiere mucho de lo que hago en los directos de Twitch, que me pongo a hacer repaso de los medios de prensa y después pongo una pizarrita táctica y vemos un poquito cómo juegan los equipos por encima y qué variantes pueden tener. No difiere mucho de lo que hago en Twitch, la verdad, la preparación de los partidos. Guay. Te quería preguntar, Fernando, porque al final, probablemente tú cuando eras más joven y te empieza a interesar realmente el fútbol internacional, no tenías las facilidades que hay ahora para ver fútbol de cualquier país, que si no lo emiten es muy fácil de buscar en Internet. Entonces yo quería, en realidad son 2 preguntas en una sola. Te quería preguntar, ¿cuál fue la liga extranjera que te enamoró de esto, digamos, que te hizo tener un interés tan grande o más grande sobre el fútbol internacional? Y sobre todo, ¿cómo te enganchabas, ya fuera por prensa o por gente que leías, amigos, o cómo hacías para enterarte cómo iba todo? Pues ha habido procesos, he ido aprendiendo procesos con el tiempo. La liga que más me ha gustado siempre y me ha atrapado siempre y por ella me dedico a esto es la Premier. Desde los años 90 que veía la Premier en Canal Plus, con Chus del Río, con Maldini comentando y con los compañeros que había en el equipo fundacional de Canal Plus en deportes, me enganchó desde el principio. Y al principio, ¿qué hacía? Pues teníamos parabólica en el edificio de casa y había para coger 4 canales y había la CNN y en el teletexto de la CNN ponían los resultados y las clasificaciones de las ligas extranjeras. Entonces yo tiraba de ahí. Después, cuando llegó Internet, yo me empecé también con el paso de los años, según me empezaba a trabajar en la radio, me empecé a hacer un archivo de páginas web interesantes de cada liga o fuentes de información que eran interesantes para mí. Y después pues vas cogiendo contacto con gente que sigue esas ligas y claro, el tiempo es limitado y no siempre puedes estar a hablar con todo el mundo ni puedes repasar lo que pasa en cada liga. Luego vas seleccionando lo que es más importante y lo que es más urgente también, porque al final en nuestro trabajo hay mucha urgencia. Pero, o sea, hoy hay 6 cosas y mañana hay 10 y pasado hay 18 y es como, muchas veces es como hacer rosquillas. Haces una tanda y luego fuera, haces otra y luego fuera, haces otra y luego fuera. Entonces a veces hay poco margen para el reposo, pero según había
instrumentos para usar, pues los he ido utilizando. Para mí Maldini ha sido siempre un maestro y un referente, y la primera página de base de datos que yo usé se la vi a él, y los primeros partidos así un poco raros que quise ver me los pasó él de su biblioteca, y bueno, pues me he ido fijando mucho en él, porque al final ha sido el padre de todos los que nos dedicamos a esto. Hemos tenido como referente a Maldini porque le hemos visto haciendo eso. Y Fernando, yo te quería preguntar, con todo el fútbol que ves y todos los años que llevas, ¿no llega un punto en el que satura? Sí. Y si es así, bueno... Ya he llegado a ese punto, de hecho. ¿Qué haces? Claro, eso te iba a preguntar. Lo primero, ¿qué haces para desconectar? Te quería preguntar también que cómo te ves de aquí a unos años, quizá no mucho, si te ves igual o cambiando. Creo que en Mr. Underdog ya dijiste que... ¿no? Que sí que querías empezar a hacer cosas nuevas y tal. Sí. ¿Y qué harías tú, personalmente, para mejorar, reformar el fútbol? Para que quizás sea un poco más entretenido, o quitarías partidos o menos equipos. Es una pregunta muy amplia, ¿eh? Sí. Lo de reformar el fútbol es muy complicado, pero hay cosas que se pueden hacer, y creo que sería bueno descongestionar un poco el calendario. Solo estuvimos hablando de Mr. Underdog con Miguel Quintana también. Y creo que, claro, cada confederación, cada federación, cada organizador de campeonato mira por su campeonato y quiere cada vez más partidos, cada vez más producto que ofrecer, para que cada vez sea más caro, que ahora va a ser imposible eso, cada vez sea más caro el producto y cada vez ganar más dinero. Y eso, claro, al final hinchas tanto la burbuja que la burbuja termina por estallar. Y muchas veces los futbolistas profesionales, Toni Kroos mismo, que es el ejemplo que puse el otro día, en una entrevista llegó a decir, nos vais a reventar. Claro, los futbolistas, si pasan de jugar 50 partidos al año a jugar 30, van a cobrar menos dinero. También tienen que ver esa circunstancia, porque va a haber menos dinero para vender y para ofrecer por parte de los operadores televisivos y por parte de los patrocinadores, y ellos van a ganar menos dinero. Yo creo que la descongestión del calendario, y que además UEFA y FIFA, que habían empezado a entrar en una guerra un poco complicada, se puedan entender eso, porque más que nada porque es que son los que organizan el fútbol a nivel mundial, o sea, son el último escalón, es el más alto. Entonces, ellos son los que tienen que poner un poco las normas, y ellos son los que tienen que darse un poco de cuenta también de que van a reventar a la gallina, si es que ya no ha reventado. O sea, está a punto de estallar. Después, sobre mi trabajo, yo en un plazo corto, medio de tiempo, si puede ser, me veo haciendo otras cosas. Porque resulta que este trabajo es muy bonito, pero también te demanda... se lo escuché un día a Axel Torres en una entrevista y no puedo estar más de acuerdo con él, con la definición de tienes que dedicar tu vida a esto. Y es que es verdad. Para hacer esto, en concreto lo que yo hago en la cadena COPE y antes hice en la cadena SER, tienes que dedicar tu vida entera. Todo tu tiempo tiene que estar dedicado a eso, y sientes muchas veces que no te llega con dedicarle todo el tiempo. O sea, si quisieras hacer más, podrías hacer más. O podrías llenarte de más responsabilidad, de más trabajo. Entonces yo he llegado a la conclusión de que es un trabajo que tiene una fecha de caducidad, y a mí la fecha de caducidad ya me ha pasado, porque yo ya he tenido problemas de ansiedad, he tenido problemas de estrés, ya me he sentido sobrepasado, sobrecargado con mi trabajo. Entonces, y cuando uno llega a ese punto, lo que tiene que hacer es soltar y darse cuenta de que a lo mejor es el momento de hacer otras cosas. Eso no siempre se puede hacer. Estamos en una circunstancia muy peculiar, estamos en medio de una pandemia que todavía continúa, y en un contexto en el que las empresas de comunicación, como todas las empresas, se han visto afectadas y tienen ERTEs, y hay gente que está cobrando. Ya es verdad que hay mucha gente que tenía un sueldo muy justo y está cobrando todavía menos. Bueno, todo está más difícil. Entonces, hay que tener un poco también de tranquilidad, y yo lo que he aprendido a hacer en los últimos tiempos es a ir diferenciando, porque cuando haces algo que te gusta mucho, cuando te dedicas a algo que te gusta mucho, corres el peligro de confundir lo que tienes que hacer como profesional a
esos momentos en los que tienes que tener descanso y tienes que desconectar la cabeza, aprovecharlos, o como te gusta mucho, pues sigues haciendo eso. Y como sigas haciendo eso y solo te ocupe la cabeza eso, la cabeza te va a petar. Es una cuestión de física orgánica, si es que eso existe. Es una cuestión física, o sea, no tiene más misterio. Entonces, pues creo que hay que saber un poco diferenciar, y también digo que con 25 años no tienes la misma perspectiva, ni te gustan las mismas cosas, ni tienes la misma concepción de tu trabajo y de tu vida que con 40. Son épocas distintas, quieres cosas distintas. Con 25 te comerías el mundo y harías prácticamente de todo para llegar a donde quieres llegar, y con 41 te haces otras preguntas y seguramente esas preguntas pues tengan otras respuestas distintas a las que tenían con 25. Sí. Yo también lo que te quería comentar un poco, aparte de eso, porque la definición que has hecho de este tema acerca del fútbol me ha parecido brutal, y más ahora con todo el auge de partidos que hay, y bueno, y el año que viene, y si hay Conference League, si se tenía previsto una Superliga, iba a haber cada día más de 25 partidos al día. Lo que te quería comentar un poco, porque ya que tú trabajas en radio, que a lo que denominamos hoy un medio tradicional, ¿cómo ves tú el contenido que se hace en Twitch, que tú también estás emitiendo en Twitch y que se emite en YouTube? ¿Cómo ves ese futuro de las plataformas nuevas con lo viejo? Que ha habido mucha reticencia por mucha parte de los periodistas que estaban en los medios tradicionales, o gente que se ha abierto, como por ejemplo puede ser Ciro López o Rubén o tú, que os habéis abierto, que habéis trabajado en medios tradicionales y habéis hecho como ese aperturismo, vaya. Sí, a mí me viene muy bien hacer directos en Twitch, porque yo al final del trabajo de preparación que hago para mi trabajo en la radio, le doy salida en la radio al 5% de mi trabajo de preparación. Tengo intervenciones muy cortas, a lo mejor el trato de un Manchester United Southampton es muy superficial, son entrar 3 o 4 veces en una ronda informativa en la que dices cómo van los equipos y se acabó, o dices que ha marcado Cavani, cómo ha sido el gol en 10 segundos y se acabó. Y luego a las 2 horas haces eso con otros 4 partidos distintos, y a las 2 eso con otros 5 partidos distintos, y a las 2, ¿sabes? Si te estás un sábado en 10 horas de antena haciendo muchas intervenciones de antena, pero claro, muy puntuales y cubriendo 40 partidos con 80 equipos, con cada uno sus 11 jugadores. Yo en Twitch puedo estar 2 horas hablando de un Manchester United-Liverpool, o lo que me dé la gana. Si son 2 horas, si quiero 2 horas, si quiero 4, 4, y si quiero 3, 3, y si quiero 20 minutos, 20 minutos. Ese medio me da una libertad para darle salida a una base de trabajo, una base de conocimiento que he ido acumulando durante muchos años, que los programas convencionales de la radio no me dan. Cuando tenía This is Football, pues yo podía un poco sacar más conocimiento en ese sentido, o sacar más mi perfil de redactor dedicado a fútbol internacional, pero en tiempo de juego o en la noche, que son intervenciones súper cortas. Entonces no puedo... Y Twitch me da la posibilidad de explayarme mucho más, poder hablar de lo que a mí me apetece en cada momento, y poder tener una interacción que a mí me parece muy chula, tanto con la gente que te ve, como estáis vosotros haciendo ahora, como con otros profesionales, compañeros de otros medios. O el otro día se metió Bruno Alemán, compañero de la SER, sí, en mi directo, y me hizo una ilusión tremenda. Brutal, yeah. Y un día que a Bruno le apetezca y podamos cuadrarlo y tal, nos juntaremos y nos pondremos a hablar un rato largo en mi canal de Twitch. Eso en la radio es más difícil de hacer con compañeros de otros medios. Entonces, bueno, a mí el universo Twitch reconozco que me ha atrapado. He estado 3 meses asistiéndolo como espectador externo, y después de una preparación de un tiempo y una inversión económica, que también hay que hacer una inversión económica para emitir de una forma un poco más profesional, que sea acorde al contenido que hacemos en la radio, pero de forma distinta. Después de esa preparación, de ese tiempo de preparación que yo creo que necesitaba, pues me he lanzado al abismo, y no sé dónde me va a llevar al abismo, pero de momento la experiencia me está gustando mucho. Es verdad que con este ordenador, yo tengo un Mac, me compré un Mac en enero y me ha costado horrores poder hacer videollamadas, poder ajustarlo todo, no he podido hacer directos como yo quería,
y ahora que está formateado el ordenador y que he empezado de cero y que esta vez está montado de cero todo, creo que me va a dar para poder hacer lo que yo quería hacer, que era interactuar mucho más con otras personas. Yo creo que hay gente de nuestro mundo que ha visto, como Rubén, como Siro, una oportunidad en este medio y ha dicho, venga, lancémonos al vacío y a ver dónde nos lleva. Claro. Que yo creo que es algo que está bien, que voy a decir yo, que también he hecho eso, pero es verdad que hay más escepticismo por parte de otros compañeros respecto a este mundo. Y yo lo respeto, ¿eh? Yo lo respeto. Quien no quiera meterse en esto, que no se meta. Pero a mí me apetece meterme y me he metido, sin más. Y una pregunta, Miguel, y te saqué a colación y te dejo ahora, Miguel. Muy rápida. Has dicho antes que los medios convencionales igual, la demanda de gente, de estudiantes que queremos entrar con la oferta no, como que no hay. Y aquí en Twitch, ¿tú no crees que ahora que también estáis viniendo de los medios convencionales, las nuevas generaciones, ¿tú crees que cabemos todos? Sí, yo estoy convencido de que cabemos todos, sí, claro que sí. Twitch está también montado con esa idea. Cada vez, cuantos más streamers mejor, y cuanta más comunidad mejor, y cuanto más crezca mejor, así lo han planteado ellos. Y yo creo que esa un poco es la idea de la empresa, que al final detrás de esto hay una empresa y lo que quiere es ganar dinero. Pero a mí me parece muy bueno que haya... Yo sigo, de hecho, a chicos estudiantes de periodismo como vosotros que están haciendo narraciones y contenido deportivo en Twitch y que tienen cierto número de seguidores ya. Volvemos al punto a la casilla de salida. Creo que para un chico de 20, 21 años, 22 años que esté estudiando la carrera de periodismo es muy bueno que pueda tener sus propios canales de comunicación y que ahí vaya haciendo su contenido, pero creo que también eso es bueno complementarlo con la presencia, si se puede tener, volvemos a lo mismo, las míticas prácticas, la beca de prácticas de la universidad, si se puede tener un contacto con un medio profesional. Yo creo que lo ideal sería compaginar las dos cosas. Y Fernando, cambiando ahora un poco de tercio, si no me equivoco, en la ciudad de Porto Alegre hay una historia de amor relacionada con el fútbol, y yo creo que es momento de que nos cuentes un poco de cómo surgió todo eso y de cómo el fútbol y el amor se entrelazaron en la vida de Fernando Evangelio. Le pasa a mucha gente, ¿eh? Mucha gente es de un equipo por afinidad a una persona determinada o por cariño a alguien determinado o porque te lo transmitió tu padre o tu madre o tus abuelos o tus tíos o tus hermanos o porque al final te has casado con una brasileña y tu mujer brasileña es de Gremio de Porto Alegre, pues te haces de Gremio de Porto Alegre. Yo creo que eso en la vida pasa mucho. No hay otra opción, ¿no? Hombre, claro que hay opciones, pero yo me podía haber hecho de Inter, pero sería insoportable la convivencia en casa. Por eso te digo. Te tengo que dormir del sofá más de un día, ¿eh? Bueno, el Grenal, la rivalidad entre Gremio e Inter es una de las cosas más bestias que yo he visto en mi vida. O sea, es que vas allí, vas a Porto Alegre y pones la radio y escuchas y todo es dupla Grenal. O sea, todo es el enfrentamiento entre Gremio e Inter. Y lo llevan al extremo. Mi mujer no tuitea corazones rojos, porque es que son de Inter. Tuitea corazones azules, porque es que son de Gremio. Para que os hagáis una idea. O sea, para que os hagáis una idea de cómo es la rivalidad entre Gremio e Inter. Entonces, ahora que está Miguel Ángel Ramírez allí, por cierto, tengo pendiente hablar con él, el entrenador español que ha triunfado con Independiente del Valle, que ahora está entrenando a Inter, imagino que se estará dando cuenta de la bestialidad que es esa rivalidad entre Gremio e Inter. Entonces yo no podía ser de Inter, sería imposible. O sea, he cogido el camino fácil. En eso estamos de acuerdo, sí. Y hablando eso un poquito, normalmente aquí venimos Alex y yo a hablar un poco de resumen de la jornada internacional sobre todo. Parece que el Lille va a ser campeón de la Liga. Y bueno, evidentemente ha sido una sorpresa y me gustaría que nos dejases tus impresiones sobre el equipo de Galtier y sobre un PSG que parece que se va a ir de vacío este año, salvo que gane, no sé si es la Coupe de France. Sí, para analizar al Lille,
lo mejor es que llaméis a Andiron Rubia. O sea, volviendo otra vez a la casilla de salida, para esto es mejor que habléis con Andy. Es verdad que le quedan 2 rivales, creo, al Lille de media tabla, y lo tiene en la mano. Me ha sorprendido que haya aguantado tanto tiempo el Lille ahí arriba. Y es verdad que, no sé si el PSG me parece que ha perdido 9 partidos, me suena, en la Liga, que son 9, un cuarto de liga. Y claro, cuando pierdes 9 partidos en un campeonato, han tenido la destitución de Tuchel, han tenido problemas institucionales que parece, problemas un poco turbulencias en el trato entre la plantilla y el entrenador, que no ha sido tanto, porque al final Tuchel salió más por desavenencias con Leonardo que por desavenencias con las estrellas del equipo. Me da la sensación desde fuera, pero al final rompieron con él. Tuchel está en la final de la Champions, paradojas de la vida, y el PSG puede quedarse sin nada. Es verdad que puede ganar la Copa de Francia, está en semifinales esta semana, pero puede quedarse sin nada. Pues lo vería muy sorprendente. De hecho, es que desde que, si no recuerdo yo mal, desde que Qatar se hizo propietaria del Paris Saint-Germain, le ha quitado, bueno, a lo mejor alguna de las primeras ligas del Lyon, ahora ya no recuerdo, pero a lo mejor alguna de las primeras ligas del Lyon coincidió con esa etapa, y después ha sido bueno, el Lille de Hazard llegó a ganar la liga. Sí, pero estaba ya el Khelaifi detrás del... Es que no lo sé, es que no, eso no lo recuerdo, tendría que mirarlo, pero no me acuerdo exactamente si ya estaba Qatar en el Paris Saint-Germain cuando eso ocurrió, pero después han sido el Montpellier y el Mónaco. Sí, el Montpellier. Exacto. Y el Mónaco de los Mbappé, Falcao, Bernardo Silva, que llegaron a semis de Champions, creo, ¿no? Sí. Que tenía Cabelá, Belandá, Giroud, que fue muy sorprendente, pero sería otra vez muy sorprendente que el Lille, que es un equipo que, aunque haya coqueteado con aparecer en Champions en los últimos años, haya sido campeón de Liga con Rudy García hace unos años y con Hazard como estrella y tal, para mí sería muy sorprendente, pero lo tiene en la mano. Si gana 4 puntos es campeón, así que sí, tiene pinta de que el PSG, que era algo que yo no me esperaba incluso hasta esta semana, el PSG se quede sin título. Sería una mala temporada para el PSG, obviamente, quedarse solo con la Copa de Francia, en el caso de que gane la Copa de Francia. Eso también claro, hay que verlo. Pero también hay un detalle más, porque, a ver, quedar cuarto me parece mucho, pero yo creo que hay una opción real de que el Mónaco pueda incluso acabar adelantándolos por la dinámica que lleva el Mónaco, y que el PSG, pues como que la sensación es como, aunque son un gran equipo, es como que es todo penuria ahora mismo, ¿no? Aquí yo creo que la Champions no les peligra, pero me da la sensación de que me seguís viendo bien, ¿no? Sí, todo perfecto. Yo creo que la Champions no les peligra, pero ahora mismo está a 2 puntos. Lo que pasa es que el que marca sería 3, que sería el Lyon, el que marca la cuarta plaza. Que va a la fase previa, que iría a Champions, pero a la fase previa. Sí, lo que pasa es que si el City o el Chelsea, bueno, lo que pasa es que ganando City o Chelsea la Champions, si el Chelsea se mete entre los 4 primeros, puede ser que gane quien la gane, el tercero de Francia vaya directo a... Eso habría que mirarlo también. Claro, sí, habría que mirarlo dependiendo de los campeones. Ha pasado otros años. Y el United puede ganar la Europa League en la final contra el Villarreal, y si la gana el United, que el United va a tener plaza asegurada para la Champions en la Premier, pues hay otra plaza para otra liga. O sea que eso habría que mirarlo. Pero vamos, no creo, no creo que sea... Bueno, tal y como están las cosas, no me atrevo a decir nada seguro. Pero no le queda, estoy mirando, bueno, las semifinales contra el Montpellier, semifinal de Copa, y luego le queda Reims en casa y Brest fuera. En teoría no creo, no creo. Pero vamos, tendría que aspirar a hasta que pueda, si pueda hasta el último día, poder ganar el título. Vamos a ver. Y hablando de lo que sería un drama, ¿no? Es otro drama, que este sí que sería, y este ya parece más confirmado. ¿Ves a la Juventus quedando fuera de Champions? Pues ahora tengo más dudas. Ayer, antes del partido, pensaba que seguro que no. Bueno, seguro que no. En este mundo seguro hay que decir. Muy probablemente no. Y después del partido
ya no sé qué decir, porque la lucha por la Champions en Italia está impresionante. Si gana la Lazio ese partido pendiente que tiene, se pone con 67, que es a 5 de Atalanta y Milan a falta de 3 partidos. O sea, la Lazio hasta se podía meter en el tomate. Y si no se mete la Lazio, son 3 plazas para 4 equipos. O sea que a mí me da la sensación de que Pirlo tenía, por lo que vi los primeros partidos de la Juve esta temporada, Pirlo tenía una idea que a mí me pareció interesante al principio, pero que después el equipo, por lo que sea, no ha conseguido... Bueno, por lo que sea, es que también ha acabado jugando McKennie en banda derecha y Artur ha salido del equipo, juega con Bentancur y Rabiot en el doble pivote. Terrible. Claro, a lo mejor ese equipo ha tenido Bonucci y Chiellini. Bonucci ahora está lesionado, pero Bonucci y Chiellini han tenido una temporada muy... bastante floja, también por tema de lesiones y demás, si lo comparamos con su trayectoria en la Juve. Bonucci se fue al Milan, después volvió, pero si lo comparamos con toda su trayectoria ahí, claro, a eso también lo han acusado. Entonces, Cristiano tiene buenas cifras goleadoras, pero el equipo... Chiesa ha hecho una temporada, sobre todo en algunos tramos, espectacular, pero no ha sido... A mí me ha dado la sensación en la Juve durante la temporada de equipo blando, incluso. Defensivamente ser un equipo muy vulnerable. Y tener muchas rendijas por donde los rivales podían entrar y que le hicieran muchas ocasiones, que le hicieran goles. Yo creo que el doble enfrentamiento contra el Barça, sobre todo el partido de la primera vuelta de la fase de grupos de la Champions, fue muy significativo. Entonces, pues puede ser que se queden fuera. Yo antes del partido contra el Milan ayer pensaba que era imposible, pero ahora ya bueno, era muy difícil, pero ahora ya no, la verdad es que no sé qué pensar. Yo lo que te quería preguntar, que la has tocado así un poco por encima, acerca del Manchester United, te quería preguntar si ves con posibilidades al Villarreal de hacerse campeón. Pocas. Yo creo que está muy difícil. También digo que un tipo, Emery, que ha ganado 3 veces seguidas la Europa League y llega a su 5ª final, si no recuerdo yo mal, algo tiene. O sea, un tipo sabe de algo de esto del fútbol, ¿no? Algo tiene. Entonces, me apetece ver qué tiene preparado ese día 26 de mayo, qué tiene preparado Emery para enfrentarse al United. Desde luego no me imagino al Villarreal dejándole mucho espacio a la espalda de la defensa para que los Rashford, Martial, Greenwood, Bruno Fernández y compañía tengan espacio para salir a pillarles a la contra. Pero bueno, tengo ganas por ver qué le prepara el Villarreal United, pero lo veo complicado, lo veo muy difícil. Creo que es bastante favorito el United en ese partido. Vamos a ver también los que puede recuperar el Villarreal y cuánta gente está sana para jugar ese partido y si lo tiene todo disponible Emery. Y siento mucho a los Groguet que están por el chat. Sí, lo siento. Dosis de realismo. Sincero. Y Fernando, fuera de las 5 grandes ligas, también vamos a quitarla tanto la portuguesa como la neerlandesa, ¿hay alguna liga que te llame especialmente la atención por X razón? ¿O algún equipo que tú digas, mira, hay un par de partidos, pero me apetece ver a este equipo y eso simple por algún motivo, o simplemente trabajo y verse lo que hay que verse? Sí, ya cada vez más mis últimos años de curro han sido ver lo que necesito ver. Al final lo que me apetece ver a mí, fuera de la exigencia del trabajo, ahora estoy pillándole bastante el gusto a ver Liga Española fuera de la radio, es decir, estar en casa una noche de sábado y juega el Madrid, o juega el Atleti, o juega el Barça y vérmelos, que es un pequeño lujo para mí, porque yo cuando juega el Madrid, juega el Barça, juega el Atleti en tiempo de juego, yo estoy a otras 7 cosas y no puedo, es imposible que yo vea esos partidos. Entonces ahora lo estoy disfrutando bastante y además me sirve para mi trabajo porque esos grandes equipos de la Liga Española juegan Champions y me viene muy bien para mi curro.
pero fuera de eso es Gremio, lo que yo veo, y el Conquense, que me hace sufrir de una forma inimaginable. Y los partidos que puedo verle, que ahora los partidos de la fase de permanencia, por ejemplo, no se están televisando o no se están pasando por YouTube y no los puedo ver, pero cuando los puedo ver los veo. Y fuera de las 7 grandes ligas, en Europa, la verdad es que ya no tengo la costumbre de ver a ningún equipo de fuera de esas ligas. Si lo veo es por obligación profesional, porque se enfrente a algún equipo español en Champions o me toque verlo por el motivo que sea. Pero si no, fuera de Portugal, que es una liga que también, fuera de las grandes ligas, me gusta bastante, y Holanda, que siempre ha sido una liga muy romanticona sí. para ver. No, la verdad es que no. Por ejemplo, el torneo olímpico de fútbol me mola mucho. Torneo olímpico el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos. Que es sub-23, ¿verdad? Que es sub-23, con posibilidad de convocar a 3 jugadores mayores de 23 años en cada selección. Ese torneo me gusta mucho desde que España lo ganó en el 92. En Barcelona, Todos los Juegos Olímpicos he ido siguiendo el torneo olímpico de fútbol. Ese torneo me gusta mucho y este año me va a pillar. Probablemente en otro país y muy probablemente de vacaciones, con lo cual pues lo disfrutaré como espectador. Sí. Bueno, ya que te hemos dado, mucho la chapa y hemos hablado mucho, vamos a dejar un poco que el chat te pregunte alguna cosilla que tienen ahí en el tintero y que algunos también son... Como en la radio no me dejan enrollarme, porque tengo que ser muy breve. A veces me enrollo bastante, perdón. Aquí, carta blanca, ya sabes. Sí. De hecho, algunos son compañeros nuestros porque es un medio también donde escribimos y hacemos muchas cosas. Y, por ejemplo, Monera _12 dice: Fer, te sigo desde Twitter y todos los fines te sigo por tiempo de juego. Quería preguntarte, ¿dónde crees que está el mayor problema del Arsenal y cómo debe empezar a reconstruirse? Eres un crack. Muchas gracias, lo primero. Y lo segundo, aunque muchas gracias, no creo que lo sea, pero muchas gracias. Y después, sobre el Arsenal... pues les pasa a otros equipos ingleses. Una cosa institucional, un propietario extranjero, en este caso norteamericano, que en determinados momentos a lo mejor ha podido estar alejado de lo que es la naturaleza del club o lo que sentían los aficionados, o que ha sido uno de los que se ha metido en la Superliga y ha tenido que pedir disculpas 30 veces porque se le han cabreado bastante. Y al mismo tiempo esto es algo que le pasa también al Manchester United. Han tenido, que es algo que es una circunstancia muy difícil de pasar para un equipo así, un mismo entrenador durante mucho tiempo. Le pasó al United con Ferguson y le ha pasado al Arsenal con Wenger. Es inevitable que después de una etapa muy longeva, muy larga de un entrenador en un club, haga falta un periodo de recomposición. Y yo creo que en el United lo hemos visto con Ed Woodward, con los Glazer y con el follón que tienen montado ahí ahora mismo. Y en el Arsenal ha pasado algo parecido, a lo mejor de dimensión menor, pero creo que les ha pasado algo parecido. Arteta a lo mejor ha cogido el equipo. Yo creo que va a ser bastante buen entrenador. Me da pinta de muy buen entrenador Arteta. Pero a lo mejor ha cogido al equipo en un momento en el que institucionalmente no le puede dar lo que él quiere o no puede aprovechar toda esa experiencia que ha cogido Mikel, primero como entrenador, como jugador, como profesional y también en la Premier, y después al lado de Pep Guardiola como entrenador, y a lo mejor esos caminos, a lo mejor ha sido un poco pronto la llegada de Arteta al Arsenal. Me da la sensación de que es una cosa institucional, que tendrán que reconstruirse, por así decirlo, que tendrán que seguir acertando en los fichajes y en la reconstrucción de esa plantilla, que tiene algunas cosas que retocar. Este compañero estará de acuerdo conmigo. Y supongo. Y consiguieron que Aubameyang se quedara y ahora Lacazette se ha mantenido en el equipo, para mí de milagro, pero tienen que llegar algunos refuerzos y tiene que reconstruirse el equipo de forma deportiva y de forma institucional, y tener paciencia con Arteta, porque claro, si ahora Arteta está 10º en la Premier y después de haberles dado un título en las condiciones en las que estaban, llegar a la final de la Copa, eliminar al Manchester City, ganar un título,
ganar, si no recuerdo mal, también la Supercopa inglesa, o sea, 2 títulos. Sí. Y claro, ahora está cuestionado porque va 10º y le van a echar, pues creo que también, después de un periodo de 20 años con el mismo entrenador, o 16 o 18, los que fueran, hace falta un poco de reposo y de paciencia. Es un camino de reconstrucción, es un camino largo. Para el Manchester United también lo está siendo. A los hechos me remito, vamos. Yo creo que además lo que es el Arsenal, la primera etapa de Arteta, como que no había podido reconstruir todo lo que quería más allá de la idea de juego, a lo mejor. Y sobre todo el mercado invernal, diría que ha logrado como aligerar mucho la plantilla y empezar a quedarse con lo que realmente quiere, ¿no? Salió Mustafi, salió Sócrates, salió pues, Evi Martínez. Creo que Ozil también se fue. Creo que se fueron jugadores que o no estaban contando o llevaban mucho tiempo y sobre todo algunos que realmente no tenían, digamos, las cualidades que quiere proponer Arteta con su fútbol. Entonces yo creo que ahora, una vez aligeras eso, como que va más rodado, ¿no? Me parece por que eso digo, si haciendo ese camino de reconstrucción encima se lo cargan, pues entonces, claro. Imagínate, le tendrán que mantener y tendrá que... Bueno, pero también él ha estado en ese club y conoce perfectamente el fútbol inglés y estará haciendo él un plan de reconstrucción. Si también le dejan tener poder de decisión sobre el día a día del club y las decisiones que se toman en los despachos, pues será más difícil. Luego puedes llegar a ese camino o no llegar, pero por lo menos darle a él los instrumentos para que pueda montar esa idea de Arsenal que tienen en la cabeza. Yo lo que te quería preguntar ya un poco para ir cerrando la charla, porque una última pregunta rápida que te voy a colar ahí de Miguel Casado, que también es compañero. Fernando, hace unos meses te entrevisté y me ilusionaste con la Champions para el Madrid. ¿Ahora quién ve favorito? ¿Chelsea o Real Madrid? No creo. El Manchester City. Será la City. Ligeramente el City. Ligeramente el City. La verdad es que yo pensaba que el Madrid tenía opciones de llegar a la final de la Champions porque ya le había visto hacer cosas increíbles y digo, pues una más. Pero es verdad que ha sido un poco baño de realidad la eliminatoria, sobre todo el partido de vuelta. Al Chelsea es que era un partido muy especial, pero el del Pizjuán con el Sevilla, que ya había solo la primera plaza en juego, que al final acabó siendo un poco determinante, pero solo la primera plaza en juego. El Chelsea lo arrolló con suplentes sin despeinarse. Después llegó el Atlético de Madrid y se lo quitó de en medio como si fuera una mosca. Y después ha llegado el Madrid y la verdad es que a mí me ha impresionado ese poderío que ha demostrado el Chelsea durante el tramo de temporada que viene desde que se sienta Tuchel en el banquillo hasta ahora, porque antes con Lampard es verdad que tuvo un periodo de mes y medio, 2 meses de mayor seguridad defensiva, pero fue un espejismo. O sea, el equipo con Lampard, primero que el vestuario del Chelsea estaba harto de Lampard, eso es lo primero, la relación estaba completamente rota con el entrenador, estaban hartos de él, sobre todo algunos pesos pesados del vestuario. Y eso, claro, es malo. Eso, al llevar a un equipo como ese, es muy malo. Pero desde que sentó Tuchel en el banquillo, retocó cosas, intentó que su equipo fuera sólido, que le costara mucho al rival hacerle un gol, que fuera un dechado de poderío físico, táctico y que fuera un equipo muy difícil con el que te vas a enfrentar y que sea muy duro de batir. Y yo creo que a mí me ha impresionado, con lo cual no creo que sea fácil. Con esto digo que no creo que sea fácil para el Manchester City, pero sigo viendo al City un pelín favorito, porque es el equipo más completo de la temporada en las grandes ligas europeas, a mi modesto entender. Pues mira, ahí te la he dejado respondida, Miguel. También quería ya para cerrar un poquito esta charla que ya vamos ahí con el culillo un poco pegado. Tranquilos que tengo un poco más de tiempo. Vale. Si queréis estirarlo un poquito, no hay problema. Lo que te quería también preguntar, que ya hemos hablado de muchas ligas, de la francesa, de la italiana, de la Premier. ¿Cómo ves este final de liga que está apretado por todos los lados? Que parece ahora mismo la liga, nosotros intentando ponernos un bañador para verano. Está más apretado por todos los lados que nunca. Sí, bueno, en nuestro caso con el título, que es yo creo muy bueno para el aficionado al fútbol en general. A lo mejor para los aficionados de esos equipos que están un poco más nerviosos, pues menos.
pero para el aficionado al fútbol en general y sobre todo para el oyente de radio, para nosotros los profesionales de la radio y el oyente de radio es una bendición del cielo que lleguemos a las últimas 3 jornadas de liga con 3 equipos, incluso una remota posibilidad de un cuarto, pero ya parece más que son 3, jugándose la liga en la recta final. En Francia pasa eso también con la lucha por el título entre los 2 que faltan, pero el resto, sobre todo, hay lucha por Champions y está muy bonita. En la Premier está muy bonita, en Italia también y en Alemania también. El Dortmund ahora parece que tiene favoritismo para hacerse con esa plaza, cuando hace unas jornadas parecía que estaba muy lejos de ese objetivo. Así que bueno, pues vamos a disfrutarlo, lo vamos a contar. Es en un periodo comprimido de 15 días, porque en 15 días se resuelve todo, incluso menos, porque la liga termina el fin de semana que viene. O sea, este fin de semana próximo no, al siguiente. Eso es. El 23. Y ya la semana siguiente tenemos la final de la Europa League y la final de la Champions. O sea que ya en 20 días lo tenemos todo ventilado. Se acaba todo. Y en un mes estamos de Eurocopa. O sea, en un mes de Eurocopa. Y luego los Juegos Olímpicos. Sí, luego juegos y luego pues habrá que descansar en algún momento porque si no, algo si no. Algo hay que descansar, sí. Esto no para. Miguel, creo que vamos a ir. Últimas preguntas, si queréis, chicos. Miguel, Alex, ¿tenéis Sí, da tiempo. Darle que da tiempo. Alex, bueno, pues mira, ya que hemos mencionado la Eurocopa, oye, aunque ya habrá tiempo largo y tendido para hablar de eso, a día de hoy y sin ver convocatorias, simplemente por la calidad de los nombres que se manejan. Y por lo que se ha visto, sí. ¿A quién darías favorito a día de hoy? Sigo viendo a Francia un pasito por delante. Y luego creo que hay un abanico de 7, 8 selecciones que si la ganan no te echas las manos a la cabeza. O sea, la veo más abierta que nunca la Eurocopa, en unas circunstancias especiales, en un año en el que no tenía que haber sido el año pasado, con un calendario que ha sido apretadísimo, seguro que con lesiones y problemas de futbolistas que iban a ser clave y otros que llegan en una gran forma. Bueno, todo ese tipo de circunstancias en un torneo corto, como va a ser la Eurocopa, son determinantes. Y hay que tener también en ciertos partidos, la selección española lo sabe bien, bueno, todas las que han ganado un torneo lo saben bien, hay que tener en ciertos momentos ese puntito de fortuna, de que estés a punto de caerte y te quedes de pie, pero lo veo así. Antes de partir, antes de las listas, antes de todo, y después de haber visto el camino de prácticamente todas las selecciones ya clasificadas para la Eurocopa, es algo que me queda por hacer, por cierto. Me quedan algunas por ver, pero tengo casi todas vistas. Y veo a Francia un pasito por delante y luego un abanico de 7, 8 selecciones, entre las que yo sí veo a España, que, bueno, si llegan al camino de semifinales y se meten ahí, pues tienen futbolistas como para poder dar el salto y jugar la final y pelear por el título. Yo, Fernando, veo con muchas opciones a Portugal por el hecho de que me parece un conjunto súper sólido. Creo que Rubén Díaz le va a aportar un plus a esa defensa que ya de por sí era bastante sólida. Sí. Y sobre todo porque, bueno, el talento que tienen 3/4 de cancha me parece, creo que probablemente será la selección más talentosa en esa zona. Y también porque tienen a un Cristiano Ronaldo que ya está entrado en años, pero sí es verdad que ha anotado muchos goles este año en Serie A y que probablemente sea el jugador más determinante en área contraria de todo el torneo. Y yo creo que en un torneo de este estilo, un torneo corto, eso puede marcar muchas diferencias. No sé qué te parece esta Portugal de cara a la Eurocopa y si, bueno, ya has dicho que no la pones al nivel de Francia, pero tal vez un escaloncito por encima del resto de Inglaterra, Bélgica. Sí, en ese ramillete de 7 o 8 selecciones que hay por detrás de Francia puede ser que esté con el pescuezo asomado. Sí. Puede ser que esté un poquito más con la cabeza más adelantada, sí, puede ser, porque además, lo que tú decías, la Portugal que gana la Eurocopa de 2016 en Francia es una selección más robusta, más sólida, también un poco más antipática de ver, digámoslo así. Más rácana, ¿no? Más cínica, sí. Y claro, es que ahora puede juntar en un centro del campo, pues te voy a decir, yo qué sé, Bernardo Silva, Rubén Neves o Sergio Oliveira en el ancla,
Después seguro que veremos algún Danilo. William Carballo ha perdido un poquito de terreno, pero Danilo Pereira puede ser que lo veamos, por supuesto. Pero claro, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Joao Félix, claro, es que luego tiene una cantidad de talento ahí en esa zona que hace que tenga algo que a la Portugal de 2016 probablemente le faltaba. Yo vi en directo el triunfo de Portugal en la primera Liga de las Naciones en Oporto, en aquellos 2 partidos contra Suiza, contra Suiza y contra Países Bajos. Sí. Y todavía me parecía ese equipo de 2016, pero lo que hemos visto en la fase de clasificación para la Eurocopa y después para el Mundial es un equipo ya que juega otra cosa, mucho más alegre, mucho más talentoso, mucho más creativo. Y si encima une las características que tenía antes y que con Fernando Santos ya es un equipo muy reconocible, pues sí. Pero en un partido de tú a tú con España, por ejemplo, aunque sé que España está levantando dudas, la España de Luis Enrique, y sé que está teniendo ciertos problemas defensivos, y sé que hay dudas sobre Unai Simón, todo eso lo sé. Y sé que Ramos está teniendo problemas en el tramo final de temporada, todo eso lo sé. Pero no vería muy favorita a Portugal, te lo digo en serio. A un partido a tumba abierta entre Portugal y España, yo ahora mismo quizás se la vería favorita, pero no la vería muy, muy favorita. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Porque además Portugal está en el grupo chunguísimo. Que es verdad que Alemania, Francia y Hungría. Es que pasan a octavos, pero están en un grupo muy difícil. Pobres húngaros. Pobres somos. Van a competir, Van a competir. No, van a competir, está claro. Me ha sorprendido, en la fase en el final de la fase de clasificación para la Eurocopa. Liga de Naciones y principio de camino para el Mundial, me está sorprendiendo. Es una selección que no pensaba que tuviera ese recorrido después de haber jugado la fase final en 2016. Pero fue por repesca Hungría, ¿no? Sí, contra Montenegro puede ser. Islandia alguien más. Que marca Soboslai, ¿no? A Irlanda, creo que fue. Sí, correcto, sí. Pero Soboslai, que es la estrella, se supone que, bueno, no ha jugado nada con el Leipzig todavía. Y no sé si vaya, la verdad. Claro, eso puede ser una baja muy, muy sensible. Un equipo que puede competir, pero que sin su estrella, pues veremos qué puede hacer. Chicos, yo creo que vamos a ir cerrando. Sí. Fernando, muchas gracias de parte de todos nosotros y de los 30 y pico redactores que somos en son área, muchos, ¿eh? Son muchos. Sí, somos bastantes. Ahí, no va a haber para sueldos para todos. Eso Juan que se encargue, que es el que lleva todo esto y nos tiene aquí, que no paga un duro, ¿eh? Pobre Juan, queja de la beca luego. Yo estoy siguiendo los pasos del periodismo, o sea... Efectivamente, presupuestos bajos, ¿no? Muy bajos. Es lo que hay. No, pero intentaremos pues con plataformas así como Twitch, si la gente puede, o si podemos ir metiendo anuncios o YouTube, poco a poco ir monetizando, y si se puede algún día dar algo, pues evidentemente... Quitarnos con la causa. Aunque sea eso, tío, una ronda de algo, tío. Una cerveza. No, está pendiente. Pues nada, pues en cualquier caso, gracias. Fernando, ha sido un placer tenerte por aquí, ¿eh? Lamento la espera que te he hecho al principio, que llega un pelín tarde, pero se aprende mucho escuchándote, tío, y se ve la pasión de un verdadero profesional de esto. Así que muchísimas gracias. Sí que es verdad que en lo que he hecho siempre le he dedicado muchas horas, mucha energía y mucha pasión. Eso es verdad. Si lo transmito, pues me alegro. Se nota. Y de verdad, que te pases este ratito ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Estoy encantado, sí. De verdad. Muchas gracias de verdad, Fernando. Nada, gracias a vosotros. Siempre es un placer, y bueno, nos leemos por Twitter y por esos sitios, claro, que escuchamos en Cope, por Twitch, para lo que sea, y si en algún caso pues te podemos nosotros ayudar a ti en algo que nos pidas, pues alguna vez, pues mira, aquí estamos, esa es donde estamos. Sin ningún problema, ¿eh? Muchas gracias por el ofrecimiento y seguiremos, por supuesto, seguiremos en contacto. Para cerrar la gracia, ya te doy también, te las doy por voz. Cuando hicimos hace un año el Mundial, cubrimos el Mundial de 2010, te hablamos por privado para que nos dieses un retweet, y la verdad es que nos ayudó un montón, que nos dijiste que el tuyo era el del 94, el favorito, o sea que no sé si te acordarás, porque supongo que tendrá muchas menciones. Sí,
Pero eso fue hace menos, ¿no? Sí, en la pandemia, justo fue la pandemia que no había fútbol ni nada. Ah, vale, que hicisteis un monográfico, es verdad, sí. Durante el confinamiento hicisteis un monográfico del Mundial de Sudáfrica, sí. Eso es, pues y eso. Cubristeis como si se estuviera produciendo otra vez, ¿no? Sí, como si estuviese viviendo, exacto. Sí, me acuerdo, sí. Pues sí. También darte las gracias por eso, porque de verdad que nos ayudó bastante, hubo gente que se pasó y ya que estábamos, pues también era de agradecer. Y a todo el mundo que, sí, ¿ibas a decir? No, que estamos para eso también, que los profesionales que trabajamos en esto, yo cuando empecé, a mí me gustaba que me ayudaran, entonces intento ayudar todo lo que puedo. A veces no llego a donde todo lo que me gustaría, pero intento echar una mano siempre, que se puede, siempre lo intento. Así que nada, encantado. Pues nada, volvemos a repetirnos. Mil gracias a ti, a todos, a Gabri, a Miguel, a Alejandro, a toda la gente que está en la de penalti, a toda la gente del chat y también a la de YouTube que se llega hasta aquí, pues puede dejar un like, suscribirse, activar la campanita como siempre y nos veremos en próximos vídeos. Adiós.